continuidad. Entonces vamos a dar. Bien. Si ustedes ven, esta es la tarea 2. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, se ve. Aquí, por ejemplo, dice encuentre los límites siguientes. Hay que hallarlo todo eso. Después acá abajo tenemos de continuidad. El inciso A nos dice en qué punto del espacio las funciones de los ejercicios siguientes son continuas. O sea, debemos verificar dónde son continuos, ¿no? El inciso B, perdón. Entonces, en el inciso B, dice las siguientes funciones son continuas en los puntos indicados. Bien, aquí lógicamente que también pueden haber funciones que sean discontinuas. ¿Ya? Hay que definirlo eso. Si ustedes ven, en total son 2 páginas. En otra palabra, continuidad también es límite, ¿no? A ver, un ejemplo de aclaración acá. Por decir, a ver aquí, en esta parte de acá, en este ejercicio del 5, a ver, ¿dónde es continuo? Dice, ¿en qué punto del espacio las funciones de los ejercicios o del ejercicio es continuo? ¿Dónde, jóvenes? ¿Qué debemos hacer ahí? Vaya. A ver, mientras van pensando, un minuto. Hola. Hola, jóvenes. Había Hola. que multiplicar por la conjugada. A ver, a simple vista, el denominador no tiene que ser 0, ¿cierto? Sí, no tiene que ser 0. Exacto. Entonces, ¿cuál es el valor?
Debemos evitar eso, ¿no? Porque debemos hallar siempre un valor real. Además, la raíz tiene que ser mayor que 0. Bien, seguimos bien. ¿Qué más? Si le damos valor de 0, Calculemos eso, ¿no? si Estamos le damos calculando valor todo de eso. 0,1 nos va a dar 9 y sería interpretación sería mayor a 0,2. Entonces, fíjense la pregunta que dice, ¿en qué punto del espacio las funciones de los ejercicios siguientes son continuas? Primero debemos ver la existencia de la función, ¿cierto? Y de acuerdo a eso definimos nuestros puntos. A ver, vamos a ver lo más simple con el primer ejercicio. A ver, con el primer ejercicio, fíjense ustedes, nos vamos a la pregunta y calculamos cuáles son esos puntos. Podríamos resolverlo en la pizarra. No necesitamos ni la pizarra. A ver, véanlo bien, jóvenes. ¿Qué es lo que estamos viendo? Dice que sean continuos. ¿Cuál es la condición para que sean continuas? Que la función exista, ¿no? ¿Cierto? ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. Sí, sí. Que tenga un valor f de AB, ¿cierto? ¿Cuándo la función f de AB está definida? Pregunto. Cuando tiene un valor mayor. Mayor solamente y menor. Cuando es menor no cumple. Cuando tienen valor diferente de 0. Olvídense lo otro. ¿Ya? En este ejercicio. No tiene límite. No tiene límite, ¿cómo pues no va a tener? A ver, para que exista esta función, ¿qué debemos hacer? A ver, para que exista esta función, ¿qué debemos hacer? Mayor ¿O igual a cuándo 0. existe esa función? A ver, diga, joven. Mayor Disculpe. igual a 0. Mayor o igual a 0. Y si es menor o igual a 0, ¿qué sucede? O menor a 0. No existe, es imaginario. ¿Acaso hay imaginario ahí? Entonces la estoy mostrando ahí la función. Y yo le pregunto en qué punto del espacio las funciones son continuas. Todo eso ya lo saben, por si acaso, y ya lo hemos visto. Para que exista esta función f de x, debe haber aquí un valor.
¿O no? Para que exista, ¿no? F de A, B. ¿Cierto? O sea, si le damos valores a X y a Y, la función está definida, ¿sí? Y la pregunta aquí dice, ¿en qué punto del espacio las funciones de los ejercicios siguientes son continuas? A ver, ¿un punto cuál es? A ver, dígame qué es un punto. Un punto deben, joven. ¿Ah? 1, 1. 1, 1. En 1, 1, la función existe, ¿está? Sí, porque tiene Sí. valores. Bien, ya vamos avanzando. Fíjense que saben todos ustedes, sino que no se acuerdan. Y la pregunta dice, ¿en qué punto del espacio, puntos, las funciones de los ejercicios siguientes son continuas? Si yo aplico el límite de esa función, ¿o no? Entonces es continuo, ¿no? A ver, entonces si f de a 1, 1, ¿cuánto es esto? 8. ¿Sí? Y el límite, cuando x, fíjense que estamos haciendo con un punto, ¿no? Tiende al mismo valor que dio el compañero de esa función. 3x cuadrado más 5y. También es 8. La f de AB, 1, 1. O sea que es igual a f de 1, 1, ¿no? Y esa es la condición de continuidad, ¿o no es? Sí, que el límite de la función de valores iguales. Claro, deben ser los dos iguales, ¿no es? ¿Cierto? Seguimos con la pregunta, ¿qué punto del espacio las funciones de los ejercicios siguientes son continuas? Ahí estamos haciendo un ejemplo con un número. Yo, conociendo, puede decir que el dominio pertenece, por lo tanto, los puntos pueden ser todos los. Así es, jóvenes. O sea, fíjense que el primer ejercicio nos dice que cualquier valor que le asignemos, tanto a X como a Y, la función va a estar definida, ¿o no? Sí, sí. Si la función está definida, también el límite va a estar definido, ¿o no? Exactamente. Y van a ser el mismo valor, ¿o no? Si tomamos los mismos puntos, va a cumplir la condición de continuidad. Entonces aquí, ¿qué va a hacer? Cualquier valor que le asignemos a X y Y, ese par va a definir la continuidad. O sea que ¿cuántos pares hay? N, ¿no? Los reales, dijo el compañero. Entonces todos los pares de los números reales me va a definir esa función, ¿no? Son infinitos pares. Porque no dice los puntos, podemos decir cualquier punto que utilicemos nos va a definir la función que es continua. Para el ejercicio 1, ¿ya? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? A ver, el que tenga alguna duda, pregunte, no se calle.
Solo los números reales, ¿no? Los números negativos no existen, ¿no? ¿Y los números negativos no son reales? ¿O son? No, Pregunta. son imaginarios. Son reales, Así es. Todos los números son reales desde menos infinito hasta más infinito, por si acaso, incluido el cero. ¿Ya? Revise ese concepto que no debe olvidar si nosotros estamos definiendo para los números reales. No estamos hablando de números imaginarios. Los ¿Y si números fuera imaginarios cero? de otra materia, ¿no? Si fuera cero, igual sería continuo, ingeniero. A ver, póngase valor. ¿Qué dice usted? ¿Existe la función en cero? Sí. Sí. Ah, claro, Sí. porque existe, ¿no? Sí. No porque sea cero, si pone cero, cero, ¿no quiere? Va a haber un valor que z es cero. Existe. No porque sea cero no existe. Existe. Bien, entonces está aclarado. Eso mismo debemos hacer en cada uno de estos. ¿Ya? Debemos ver la existencia Ingeniero, de la definición de los números. Diga. entonces, ¿qué le ponemos de resultado o de respuesta al primer ejercicio? ¿Pertenece a todos los reales? Cualquier valor que le asignemos al par X y Y que pertenezca a los números reales va a estar definido. Eso le ponemos como resultado entonces. Claro, porque cualquier valor que ponga va a existir, ¿no? ¿O no? Sí, ingeniero. Vaya, hombre, estamos peor. Bien. Hasta la voz está que no pega. Un minuto. A ver, parece que se seca la garganta y comenzamos a perder hasta la voz. Entonces, cualquier valor que le asignemos al par X y Y, que aquí es un punto, ¿no? Un punto es un par que pertenezca a los números reales, va a estar, vamos a decir, que la función es continua. ¿Listo? Para el ejercicio 1. Los otros ejercicios debemos analizar lo mismo. Acá, en el ejercicio 2, por ejemplo, fíjense cuando la función no existe. Cuando el denominador es cero. Así es. O sea, para cualquier valor que le asignemos, o sea, está definido para todo. Cero. Excepto de que x cuadrado más y cuadrado sea igual a 0. Esa es la condición. ¿Cierto o no? Sí. Sí, ingeniero. O si quieren, despejan una de ellas y va a ser la variable que despejan menos la otra al cuadrado. Lo aplican la raíz, lógicamente que van a eliminar el cuadrado, pero igual sí el cuadrado. ¿Ya? Entonces, eso debemos tener cuidado. Podemos decir todos los pares ordenados, excepto cuando x cuadrado más y cuadrado me dé igual a 0. ¿Ya? Y si verificamos eso, lógicamente que va a cumplir, ¿no? En el 3, ¿qué haríamos? Tener cuidado. El denominador. Así es. Pero ¿qué es lo que estamos analizando? A ver, saquemos en conclusión. ¿Qué es lo que estamos analizando? Que tenga La que función. Sí, que la función existe. Ya, y para que exista la función,
Debemos darle a los valores Valores. de las variables Ahí, independientes, debemos darle valores a la variable independiente, ¿no? Para que exista la función, ¿cierto? ¿Y qué es la variable independiente? ¿Qué son? ¿Qué me definen las variables independientes? X y Y. Fíjense lo que vamos a llegar. ¿Qué son las variables independientes de una función que nos define? La variable cuyo valor ayuda a sacar el resultado de la variable dependiente. ¿Sí? ¿Qué le llamamos? ¿Se acuerdan? Eso es dominio, ¿cierto? Si quiere, de otra forma lo estamos pidiendo, el dominio aquí. Eso es lo que nos dice punto del espacio. Esa es la novedad. ¿Ya? O sea, ¿qué punto del espacio las funciones de los ejercicios siguientes son continuas? Entonces aquí, lógicamente, cualquier valor que le asignemos a X y Y que pertenezca a los números reales, excepto cuando X sea igual a 0. Tiene que ser distinto de 0. Sí. ¿Ya? En los números 4 también tenemos que ver que la raíz tenga un resultado mayor que 0, ¿no? Lógico, porque ahí si es menor es imaginario. A nosotros nos interesan los números reales. Eso no se olviden que estamos trabajando con los números reales. Y la función debe existir. Y eso es el dominio, jóvenes. Fíjense que estamos trabajando con el dominio, con cada uno de estos ejercicios. Estamos viendo el dominio que es la tarea 1, ¿no? Ahí tienen el dominio. ¿Ya? Este enunciado aquí no es nada más ni nada menos que el dominio. ¿Ya, jóvenes? Sí. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces esto, siguen ustedes analizándolo de la misma forma y tener cuidado la no existencia de la función, y ahí hacemos la excepción. Y podemos tomar cualquier punto, siempre y cuando no tomemos en cuenta esa excepción, ¿no? Evitar los números imaginarios, que el cociente no sea igual a 0, y así evitar la indeterminación. ¿Ya? Bien, eso es lo que quería aclararle aquí, porque por ahí con este enunciado se los pierde. Sin embargo, acá ya hemos aclarado con esto de decir. Bien, vamos a continuar, porque fíjense que la otra parte no va a tener todo. Inciso B, las siguientes funciones son continuas en los puntos indicados, se los dan los puntos, en el otro hay que encontrarlos y definirlos. Entonces tienen los puntos y para encontrar. Siempre teniendo en cuenta de que la función esté definida, ¿no? Y si no son continuos hay que definirlos. ¿Listo? Bien, voy a dejar de compartir porque debemos fijar la fecha ahí. A ver, entonces habilitamos la tarea 2 para que la tengan. He habilitado el grupo SH, pero eso no quiere decir que es solamente para el SH, es para los dos grupos, el P y el SH. Ahorita habilitamos acá, vamos a poner la fecha y de ahí hacemos para el otro grupo también. Entonces Próximo aquí jueves vamos a sería, poner ¿no? sí, para el próximo jueves, porque en la otra semana va a tener otra seguro. Entonces aquí, la otra semana es, próximo jueves es 14, ¿no? Sí, 14, ¿no? Entonces sería para el 14. Me lo anoto primero y de ahí lo decidimos acá. 14 de abril.
Hasta medianoche les gusta a ustedes, ¿no? ¿Desde qué día? No sé, ustedes me dicen desde qué día, el mismo día, no sé, un día antes, 2 días antes. 2 días. Desde el martes, ¿no? No, el martes van a ¿No subir. sería mejor El para el miércoles. 19? El 19 va a tener otro ejercicio más. No se preocupe. Tenemos, decíamos, 2 días, el martes 12, desde las 8 de la mañana. No, martes, ¿no? El 13, porque tienen la otra tarea. 13 de las 8 de la mañana. 00. Ya, entonces tendrían un día antes, o sea, prácticamente 2 días, ¿no? Para subir. Hacemos los guardos, guardamos el tema correspondiente y ahí lo tenemos. A ver, ¿se puede ver? Vean los jóvenes. ¿Se ve o no se ve? El mío es Para el 19 es la última tarea. 13. 13, no. El 14. Aquí está, 14 dice. Sí, se Ya ve. lo pueden ver, ¿no? ¿Sí? Y la primera tarea es para este sábado, ¿no? Para el 12. Es para el ya, día Otra martes. tarea, hay otra Para el día primera martes. también. Una es el 12, otra es el 14 y de aquí seguimos sin parar con las tareas. ¿Listo? Tienen que ir a ese ritmo, compañeros. Y háganlo, ¿no? Después no vaya a ser que tenga sorpresa. Entonces, bien, entonces se ve, ¿no? Voy al otro grupo para hacerlo también. Al grupo P. El grupo P, ahorita lo ubicamos. Se corta, no volvemos a conectar. El grupo P no lo hallo, no lo hallo. El grupo P, aquí está. Vamos a habilitar el grupo P, la tarea correspondiente. ¿Se ve o no se ve? Se ve para el grupo P, a ver, lo del grupo P, entren a su página. Todavía, ingeniero. ¿Ya está habilitado? Nada. Ahora sí, ahora sí. Ya, ahora vamos a poner a la fecha, igual que el otro grupo. Y habíamos dicho que es para el 14. 14, 23, hasta la medianoche. Ingeniero, para presentar la tarea se va a habilitar desde el 13, ¿no? Sí, desde el 13. Ah, Después de que gracias. terminen de presentar el otro. El otro es hasta el 12, ¿no? Bien, entonces el 13 de abril de las 8 de la mañana. Bien. Tanto el grupo P como el SH, fíjense que tienen la misma hora para subir su tarea. ¿Listo? ¿Se ve, no, jóvenes? A ver, véanlo. No se ve nada ahí. Ah, no se ve. Vamos a habilitar. Entonces, la tarea 2, por si acaso. ¿Ya se ve ahora?
La- Sí se ve, está habilitado para el ya 14. está habilitado para la entrega y la tarea, ¿cierto? Bien, entonces vamos a seguir con nuestro avance. Entonces ya tienen la tarea 1, la tarea 2 para la otra semana y lógicamente que vamos a ir a nuestro avance del tema de hoy. Nuestro tema de hoy día es derivadas parciales. ¿Listo? Entramos a la parte que vamos a derivar y no vamos a concluir hasta cuando lleguemos a integrales múltiples. O sea, que vamos a aplicar bastante lo que son derivadas parciales. Bien, entonces vamos a recordar, vamos a entrar a nuestra pizarrita y quiero que se recuerden el concepto de derivadas. No sé qué ha pasado. Derivadas. A ver, ¿qué son las derivadas, jóvenes? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Mientras voy dibujando van a ir acordándose. ¿Qué son las derivadas? ¿O qué llamamos derivadas? ¿Alguien se acuerda? Puede ser que sea un cambio que se le pueda hacer. A ver, no le escuché bien. ¿Puede acercarse al micrófono? Disculpe, compañero. Esta es una función. Selle. Y f de, ¿cierto? Que la derivada Razón de cambio dentro de una función. ya. ¿Alguien más? Lo que aprendieron en cálculo 1, jóvenes. No es otra cosa que eso. A ver. ¿Esa es la derivada o no es? A ver, compañero, ¿qué dicen ustedes? ¿Eso que estoy dibujando es la derivada o no? Esa es la... Sí, sí, es la derivada. Es la derivada. Entonces, ¿qué es eso? Eso es lo que le estoy preguntando. No es la recta tangente. Eso es, jóvenes. Es la recta tangente, ¿no? ¿O no? El compañero dijo el cambio. Sí, también eso es. Solo que aquí lo vemos más claro. Es la recta tangente a la curva en un determinado punto, ¿no? ¿Sí? Pero Es ¿cuántos como puntos una tiene? especie de límite, una especie de muralla. Sí, podemos decir, porque lo podemos definir a través del límite también la derivada. Entonces decimos nosotros que la recta tangente, ¿cierto? Entonces tenemos la recta tangente, llamamos eso, a ver, vamos a escribirlo. Entonces le llamamos la recta tangente. La tangente, ¿cierto? Y este es el ángulo alto, ¿no? Respecto a la horizontal. Ya queda igual. La tangente siempre es
cateto opuesto sobre cateto adiacente. Pero no nos olvidemos que la diferencial o el diferencial en Y respecto a X, ¿no? ¿Es así, jóvenes, o no es? Y eso también a la pendiente. ¿Sí? Talco no les hace nada. Sí, talco les pone. sí. ¿Es la tangente de la pendiente entonces? ¿La tangente de la pendiente o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿La tangente no es pendiente o es? Eso también, algunos libros lo llaman así. Es la derivada parcial de la función. ¿Cierto? O si quieren le llaman diócrito. Eso fue lo que nos enseñaron, ¿no? Cálculo 1. ¿O no es así? O no sé cómo lo enseñarían a ustedes. Sí, A mí me ingeniero. Y enseñaron. hay Es- casos igual donde aparecen dos rectas tangentes. es pendiente. Aquí estamos hablando, fíjense, una función en una variable. ¿Ya? Entonces tenemos una variable independiente y una dependiente. X, la variable independiente, y Y, si quieren, la dependiente. Y esta es la independiente. Entonces ahí, cada punto de esto nos define un par ordenado, que es la coordenada en X y en X y en Y. Pero X es la variable independiente y Y depende de la variable X, ¿no? Por eso es que es variable dependiente. Bien. Entonces acabamos de ver, si quieren, nuestro concepto de derivada. No nos olvidemos nosotros que vamos a ver sea una función de variable. Entonces aquí, fíjense, nosotros hemos hallado la derivada, para este caso, la derivada de la función y respecto a x, ¿no? Y hemos hallado, pero es una variable, fíjense que esta función está definida por una sola variable, ¿ya? Acá tenemos dos. Entonces, si acá hemos derivado respecto a su variable independiente, acá también debemos derivar respecto a su variable independiente. Por eso es que le llamamos derivada parcial, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos más de una sola variable independiente. ¿Podríamos hacer un ejercicio de ejemplo, por favor? ¿Ya? Porque estamos derivando no solamente uno, estamos derivando 2, 3 y varias variables. Pero fíjense, nosotros aquí que hemos hecho, hemos derivado la variable independiente respecto, en este caso, la independiente, ¿no? Y la dependiente la consideramos así. Lo mismo hacemos aquí. Aquí, por ejemplo, vamos a colocar otro color para ver la diferencia. Entonces aquí yo digo que debo hallar la derivada de la función, de que es la variable dependiente respecto a x.
Y acá debemos derivar la función respecto a y. O sea, debemos hallar su derivada respecto a cada una de sus variables independientes. ¿Ya? Acá tenemos una función de 3, entonces debemos hallar 3 derivadas parciales. ¿Listo? Acá tenemos una función de varias variables, entonces sus derivadas parciales van a ser todas las variables independientes. No se olviden de eso. A veces en el examen yo le doy una función de 3 variables y me hacen una. Entonces, es la tercera parte de la nota, ¿no? Y lo hace. Piensa que sí en cálculo 1. ¿Ya? Entonces, no se olviden que de acuerdo al número de variables independientes debemos definir el número de derivadas. Acá, cuando teníamos una sola variable, le llamamos derivada. Pero ya acá, a partir de una función de 2, 3, 4, 5, hasta n variables, son consideradas llamadas derivadas parciales, porque son derivadas definidas de forma parcial respecto a cada una de sus variables independientes. Por eso es que son derivadas parciales. Y debemos hallar esa derivada respecto a cada variable independiente que nos define dicha función. Bien, está aclarado ya un poco el concepto. Entonces vámonos a ver el concepto de forma puntual de una función de 2 variables. Voy a dejar de compartir para entrar al tema correspondiente. Bien, nuestra unidad 2, derivación parcial, nuestra unidad 3, diferencial. En todos temas entra mucho lo que son derivadas parciales, ¿ya? Esas 2 unidades. Bien, derivadas parciales, sí, decimos si una función de 2 variables, sus derivadas parciales son las funciones f en x no sé si es el mouse y se me esconde la barrita donde quiero escribir. Bien, entonces yo debo hallar la derivada parcial respecto a x y respecto a y. Pero fíjense que yo voy a hallar las derivadas parciales según su definición, o sea, la definimos. Y esa está expresada de la forma siguiente. Si yo quiero hallar la derivada parcial de la función respecto a x, dice que es igual al límite cuando h tiende a 0. Ese h es un incremento que se hace a la variable x. Fíjense que tenemos la función incrementada respecto a la variable x, aquí. ¿Ya? Y a la otra variable no la incrementamos, pero hacemos la diferencia de la función que no se incrementa. Todo eso dividido sobre el incremento. Este es el concepto de derivadas parciales de una función respecto a su variable x. ¿Ya? Una función de 2 variables, ¿no? Es una función de 2 variables, debemos hallar la derivada parcial respecto a su otra variable, o sea, f de y. Debemos hallar esta expresión. Lo mismo, fíjense, como estamos hallando la derivada parcial respecto a y, dice que es igual al límite de la diferencia de la función incrementada respecto a la variable y. Aquí. Ahí se incrementa, menos la función sin incrementar sobre ese incremento respecto a y. Y ahí tenemos también el concepto de la derivada parcial de la función respecto a x, según su definición. Como es una función de 2 variables, entonces aquí tenemos las derivadas parciales
según su definición respecto a sus dos variables. ¿Ya? No se olviden de eso, que si aplicamos la... Después vamos a ver cuando apliquemos por tabla. Ahorita no estamos utilizando tabla. Después vamos a usar tabla y ustedes definirán si lo hacen por su definición o utilizan tabla. Igual llegamos al mismo resultado. Bien, pero inicialmente debemos comprender un poco más sobre las derivadas parciales según su definición. ¿Ya? La regla dice que para determinar la derivada parcial de dicha función, o sea, yo tengo esta función de dos variables. Para determinar la derivada parcial respecto a x, consideramos a la variable y como una constante y derivamos la función respecto a la variable x. ¿Ya? Lo mismo hacemos para el segundo paso. Queremos hallar la derivada parcial respecto a y, se considera x la variable constante y se deriva la función respecto a y. Bueno, eso es cuando estemos utilizando, si quieren, la tablita. Esa es una regla que debemos tener en cuenta. Bien. Anteriormente habíamos mencionado que la derivada era la recta tangente a una curva cualquiera. Pero acá ya tenemos una función. Entonces, lo que queremos ver es la representación gráfica. ¿No? O sea, vamos a ver gráficamente la derivada parcial de una función de dos variables. Bien. Fíjense ustedes que tenemos la función de dos variables. Aquí la tenemos. ¿Y qué habíamos dicho que es la función de dos variables? Una superficie, ¿no? O sea, representa la superficie S. O sea, esta que está aquí, esta que está acá, ustedes ven, llamamos S. O sea, esta, ¿no? Todo eso es la superficie o la representación gráfica de una función de dos variables. Entonces, esa sería nuestra superficie, que es la función de dos variables. Bien, ¿qué hacemos después? Fíjense que nosotros consideramos un punto cualquiera que pertenezca a esa superficie. A ver, pongámoslo aquí, tal como está en el libro. ¿Ya? Ese es el punto que pertenece a esa superficie, que es la función de dos variables, y ese punto lo proyectamos al plano XY, que me va a definir un valor de XA aquí, si quieren, este A, y aquí B. Entonces que este punto de acá nos define AB, ¿no? ¿Ya? Y la altura en este caso le llamamos C, que lo tenemos aquí. Esa altura C me representa a la coordenada en C. Bien, tenemos nuestro punto C y es un punto que pertenece a la superficie. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos después? Fíjense, si yo trazo el plano XZ que pase por el punto ABC, me define una curvatura en la superficie. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces me define una curvatura que es paralelo al eje X. ¿Ya? Y ese le llamamos CU. Lo mismo hago, trazo, si quieren, de forma paralela al plano YZ,
y me define esta curva C2. ¿Ya? Tenemos C2. Entonces, a consecuencia de los cortes de los planos en ese mismo punto, me definen dos curvas en la superficie. ¿Ya? Fíjense ustedes que ya hemos definido la curvatura. A nosotros nos interesa la derivada. Entonces, esa derivada, ¿qué son? Son las rectas tangentes en dicho plano. Entonces, vamos a hallar la recta tangente en el plano. XZ. Y podemos decir que esta es la recta tangente T1. ¿Y qué pasa por el punto ABC que pertenece a la superficie? Lo mismo hacemos entre la otra recta tangente que pasa por la curva C2. Y ahí tenemos la recta tangente. Esta me representa la derivada parcial, T1 me representa la derivada parcial respecto a X, y esta otra me representa la derivada parcial respecto a Y. ¿Ya? Esa es la interpretación gráfica de la derivada parcial de una función de dos variables. ¿Ya? No se olvide. Bueno, me voy a retirar para que lo vean cómo lo ha expresado el libro. Pero, ingeniero, en forma general, lo no estamos entendí viendo. muy bien el concepto de la S que representa. ¿Me lo puede volver a explicar, por favor? Ya, S, no se olviden que es la superficie del espacio tridimensional. Pero ¿qué habíamos dicho nosotros cuando vimos una función de dos variables? Que la gráfica de una superficie de una función de dos variables es la superficie del espacio tridimensional, ¿no? ¿Ya? O sea que es la función de dos variables. Así que, ¿ya? ¿Está claro, joven? Dijo hace ratito cuál era X respecto a X y cuál era respecto a Y. No se vio, al menos estaba bugueado, va a disculpar. A ver, de nuevo su pregunta, no lo entendí bien. Hace rato se bugueó cuando estaba señalando cuál era de X y cuál era de Y. ¿Será que lo vuelve a señalar, por La favor? derivada parcial. Sí. ¿Sí? Entonces la derivada parcial es la tangente. Es la tangente T1. La derivada parcial respecto al eje X. Y T2, la derivada parcial de la función respecto a Y. Y son nuestras derivadas parciales de una función de dos variables, porque tenemos dos variables independientes. Entonces debemos hallar dos derivadas. ¿Está claro? Vamos a borrar para que vean lo que está en el gráfico. La curva C1 es respecto a X y la curva C2 es respecto a Y, ¿no? Claro, es que llevamos como un plano y cortamos la superficie. Y la superficie no es plana, es curvatura. Por eso es que nos define una curva. ¿Ya? No es horizontal, no es vertical, tampoco está inclinada, es una curva. ¿Ya? O sea, una función de dos variables siempre nos representa a una superficie en el espacio tridimensional, que es ese. Sí, ingeniero, entiendo. Entonces, fíjense cómo es la superficie, no es horizontal y no es vertical, hay una semicurvatura. Así que, entonces yo
de forma paralela 1 milímetro, 2 milímetros sobre un punto que quiero analizar, lo corto ahí. Y lógicamente que es paralelo a ese plano XZ. Y esa me define la curva CU. Lo mismo hago en el plano YZ. Fíjense que lo traslado ya sea al lado positivo o al negativo del origen. Y lógicamente que me va a definir otra curvatura, pero que pase por el mismo punto, ¿no? Entonces tenemos dos curvaturas y de ahí determino la tangente que pase por esa curvatura, que lógicamente es la pendiente respecto al eje X, ¿no? Que es la derivada parcial respecto a X, y la otra va a ser la derivada parcial respecto a Y. Bueno, esta es interpretación, ¿no? Gráfica. Bien. O sea que las Y derivadas eso es lo parciales que están explica. encima. Y eso es lo que explica acá. Claro. Pero como lo he explicado, más claro no podemos hacer. ¿Listo? Es decir, le explicamos un poquito más, por ahí lo confundimos más. Por ejemplo, aquí dice, nótese que la curva C1 es la gráfica de la función que de X igual a X de. Ya comenzamos a hablar de otra cosa, ¿no? Entonces yo prefiero explicarlo de una forma más simple. ¿Ya? Bien. ¿Algo decía usted, compañero? No, nada. Bien, entonces continuamos. Continuamos porque vamos a aplicar estos conceptos. ¿Listo? Voy a dejar de compartir y borrar. Entonces, continuamos. No hay que pasar a otro lado. Notación. Siempre hablando de las derivadas parciales, ¿no? La notación es la forma en que se presenta o definimos las derivadas parciales. En este caso, una función. Fíjense ustedes, una función de dos variables. La tengo definida así. Y debo hallar su derivada parcial. ¿Cómo son expresadas? En distintos libros lo usan distintas notaciones, ¿no? Bueno, pero aquí están las más básicas y sí que hay algunas por ahí también podemos adicionar, ¿listo? Pero las básicas están aquí, las principales. Fíjense, si nosotros queremos hallar la derivada parcial de la función respecto a X, podemos expresarla de esta forma. Podemos expresarla así. A ver, vamos a hacerlo más delgado. También podemos expresar cada una de las formas, fíjense, también f de x, o utilizamos el jacobiano acá, ¿cierto? Fíjense, la g invertida y la derivada de la función respecto a x. También quiere decir lo mismo. O en este caso, fíjense ustedes que tenemos la derivada de la función xy respecto a x. Fíjense que acá en este otro vemos la variable dependiente, ¿no? La variable dependiente respecto a su variable independiente, en este caso x. O bien, en este otro, de acá, dice la derivada parcial respecto a su primer componente. Eso es lo que nos quiere decir el U. No se olviden que aquí la primer componente es X, la segunda es Y, ¿no? O sea, a esta le llamamos la primer componente y a esta la segunda, ¿no? Entonces, podríamos decir que esta es la primera y esta es la segunda, ¿no? Componente. Por eso es que hablamos del 1. Igual acá, fíjense ustedes que tenemos la derivada parcial de dicha función respecto a su primer componente. Acá ya la describe la variable. Derivada de la función respecto a x, ¿no? Pero todo es lo mismo. Lo mismo hacemos respecto a la variable y. Si ustedes ven, se repite. Todo esto de acá es lo mismo. Solo que es respecto a la variable y.
¿Alguna pregunta sobre las notaciones? Las básicas están acá. Entonces, vamos a utilizar eso. ¿Listo? Vamos a borrar y vamos a continuar. ¿Cuál es la que vamos a utilizar nosotros, ingeniero? Ya ustedes van a ver. ¿Listo? Aquí tenemos una. Vamos a hacer un ejercicio de aplicación. Y ya después se van a dar cuenta cuál es la que vamos a usar. ¿Listo? Todo es en la cancha, ya digo. Yo soy bien práctico. Diga. Diga, compañero, ¿quiere hablar algo? Vamos a ver un ejercicio viendo su definición. ¿Ya? O sea, vamos a hallar la derivada parcial de una función cualquiera aplicando su definición. O sea, aplicando el límite. ¿Sí? ¿Listo? Bien. Aquí tenemos la derivada parcial. Allá la derivada parcial aplicando su definición. ¿Ya? Entonces yo tengo una función cualquiera. Si ustedes ven aquí. Y queremos hallar esa derivada de esa función. Entonces, ¿qué nos dice el concepto? Fíjense, el que estamos usando, la derivada parcial de la función respecto a x. ¿No? Lo llamamos así. Y decimos que es igual al límite de esta función, que la hemos encerrado aquí. De la función, le incrementamos a esta función, la variable x solamente. Fíjense que aquí tenemos incrementada la variable x. O sea, aquí hemos incrementado esta variable. Solamente x, no y. Y le restamos la función sin incremento. La función completa, ¿sí? No es solamente la variable x. Bueno, entonces la función incrementada del primer corchete y la función sin incrementar del segundo corchete. Pero el concepto nos dice la función incrementada menos la función sin incrementar. Por eso es que va el signo. ¿Ya? Entonces, una vez desarrollado, debemos eliminar el paréntesis. Entonces multiplicamos el 2 por todo lo que está dentro del paréntesis. El signo menos afecta a lo que está en corchete. Y fíjense ustedes que podemos reducir, ¿no? Entonces, podemos reducir, si quieren, y cuadrado con 5y, 2x puedo reducir con esto. ¿Y qué me queda? 2h sobre h. Y aquí está. Nos queda así, ¿cierto? Puedo simplificar h. Entonces elimino este y este. ¿Ya? Entonces, una vez definido así, aplicamos el límite, que resulta ser una constante. El límite de una constante es la constante. Me sale el valor 2. Acabo de encontrar mi derivada parcial de la función respecto a x. Mi ejercicio no acaba ahí, ¿no? No olvidemos que es una función de dos variables, x e y. Por lo tanto, debo hallar la derivada parcial también respecto a y. Bien. Nuevamente aplico el concepto de derivada por su definición, ¿no? Porque eso me pide, según la definición. Entonces, fíjense que acá, cuando quiero hallar la derivada parcial respecto a y, debo incrementar a la variable y. Y tomo otra constante, que es k. Ya no la misma h, otra. Y fíjense que mi función que debo incrementar es solamente a la variable y. Primer término no hay y, pero en el segundo sí hay. Si aquí hubiese una variable y, lógicamente que debemos incrementar ahí también, pero no hay. Por eso que incrementamos solamente al segundo término.
Entonces la función, estamos incrementando, restamos la función sin incrementar. Aquí, fíjense ustedes que en álgebra le llamamos al binomio cuadrado perfecto, ¿cierto? Entonces aplicamos el binomio cuadrado perfecto ahí y nos sale este valor. Multiplicamos por 5, tenemos esto otro, hacemos la operación del más por lo que está dentro del paréntesis y el signo menos aplicamos al corchete y nos queda esta expresión desarrollada. Fíjense que no he aplicado el límite todavía. Voy a reducir a la mínima expresión para recién aplicar el límite. ¿Ya? Entonces podemos decir que fíjense que el 2x es positivo y aquí 2x es negativo. Podemos anular. Tenemos 5y que es positivo y aquí tenemos menos 5y que es negativo. Se puede simplificar y nos quedan estos dos términos. ¿Ya? Que es lo que hemos colocado. Se corta, nos volvemos a conectar. Eso lo traslado acá, pero fíjense que también puedo eliminar K, ¿no? O sea, puedo factorizar K y me va a quedar este. Y volamos a este, ¿no? El segundo grado. Y nos queda esta expresión. Yo aplico el límite ahí, si quieren, el límite a cada término. Y digo K tiende a 0. De 10 y, ¿no? Más el límite, aplico el límite o la propiedad del límite de la suma, ¿no? Cuando K tiende a 0. ¿De qué? De 5K. Pero esto porque el límite cuando K tiende a 0 me devuelve 0. ¿Y qué me queda? 10y. Bien, como mi función es de 2 variables, entonces mi ejercicio ya está completo, ¿no? Preguntas, jóvenes. Ninguna, hija. Bien, fíjense que acá, si ponemos un límite trigonométrico, debemos desarrollar. O sea, que pueden haber. ¿Ya? Bien, continuamos. Ese es el ejercicio de derivadas parciales aplicando su definición. Vamos a borrar todo lo que hemos hecho y continuamos. Entonces, nosotros podemos hacer una serie de ejercicios aplicando esto, ¿no? Yo le podría decir, a ver, vamos a la pizarrita antes de entrar a las tablitas de derivadas, que cada uno tenemos ya nuestra tablita y estamos familiarizados, ¿no? Podemos seguir usando la misma. A ver, quiero ir a la pizarrita. Bien. Entonces, decíamos nosotros que habíamos aplicado que hallar las derivadas parciales según la definición. Derivadas parciales. Por su definición. Aquí. Y podemos escribir, si quieren, yo puedo decir seno o z igual x, y
cubo. Más seno de X, ¿sí? Entonces, yo debo definirlo por su definición. Fíjense que aquí debemos aplicar el límite trigonométrico, ¿no? Cuando incrementemos a la variable X. Un segundo ejercicio, si queremos aplicar logaritmo, entonces aquí debemos acordarnos de la propiedad del logaritmo. Yo le puedo decir logaritmo. Puede ser decimal o neperiano. De y si quiere. Más, si quieren, raíz de X más Y. Entonces debemos aplicar la definición. ¿Por qué le doy este ejercicio así? Se preguntará. Porque con esto comenzamos a aplicar todo lo que hemos aprendido en matemáticas hasta la fecha. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven, debemos acordarnos de aplicar los conceptos para eliminar, digamos, la raíz, todo eso, ¿no? Y de esta forma simplificar. Igual la propiedad del logaritmo. Debemos recordarnos para simplificar. ¿Ya? Podemos hacer otro ejercicio con exponente. Podemos decir, si quieren, Z. Y puedo decir 4 elevado a la X más X o X al cuadrado. Entonces aquí debemos acordarnos con las propiedades que hemos hecho con exponencial, ¿no? Entonces, si ustedes ven, debemos aplicar todo lo que hemos aprendido de matemáticas. Y así pueden haber otros ejercicios más, ¿no? Entonces, lógicamente que debemos hacerlo por definición. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quería recalcarle y tratar de hacerlo tal como hicimos en el ejercicio anterior, aplicando los conceptos que hemos aprendido. Ustedes ahorita están capacitados para resolver todos estos tipos de ejercicios, ¿ya? Sin excepción. A no ser que hayan pasado copiando, ¿no? Si han pasado copiando, ya no tienen problema. Pero creo que no. Entonces, están en condiciones de resolver todos esos tipos de ejercicios, ¿cierto? Bien. Entonces vamos a ir a otra forma de calcular derivadas parciales mediante la tabla de derivadas. ¿Listo? Entonces aquí, si quieren, calcúlenlo y creo que hay en el ejercicio, pero de todas maneras le doy para que lo tengan en mente. Todo ejercicio. A mí se me ocurrió ahora y lo puse así. No es que lo esté sacando de algún libro ni nada. Se me ocurrió a mí nomás ahora. Hacer. Por ahí, por ejemplo, puedo hacer aquí esto al cuadrado. ¿Por qué no? ¿No? O elevarlo todo al cuadrado. ¿Ya? Y eso es lo que me pasa cuando estoy haciendo un examen. Porque fue también lo que me enseñaron. Bueno, yo le comento, ¿no? Yo soy ingeniero civil, me estudié en Brasil, hice maestría en Canadá y hice una actualización en cálculo, ¿no? Quería saber yo cómo daba cálculo en Canadá. Entonces, me fui a un curso de actualización y, lógicamente, ahí comenzaron a mostrarme todo. Y prácticamente se basaban en su programación de él. A partir de esa fecha, estoy hablando del 99,
Desde el 99 hasta ahorita me llega información actualizada. Y ustedes van a hacer lo que van a aprovechar esto, ¿ya? Entonces hay muchas cosas nuevas, hay muchas cosas que yo las dejo así, que por falta de tiempo no puedo colocarlas, porque digo lo voy a hacer mañana y cuando acuerdo ya no hay tiempo porque hay que hacer una cosa, otra cosa, y el tiempo nos rebasa, ¿ya? Pero ustedes van a estar recontra actualizados con, especialmente calculador, ¿listo? Y hay mucha relación que tenemos con Canadá, ¿ya? Entonces ustedes van a estar recontra actualizados. Bien, seguimos con nuestra materia. Ya comenzó a picarnos la garganta. Parece que se seca la garganta y ahí comienza. He visto que no se han inscrito ya, ¿no? Hay 50 de lo de la Facultad de Computación y creo que arriba de 30 en la Facultad de Tecnología. O sea que somos 80. Si somos 80, aquí deberían haberlo por lo menos 50. Fíjense cuánto hay. 35, ¿no? 35 con mi persona, o sea, vemos 34. ¿Ya? Ni la mitad. Después en el examen van a aparecer todos. Bien, entonces vamos a ver nuestra tablita de derivación. Yo tengo una tablita que no es esta, pero también esta es válida. ¿Ya? Funciones generales, la derivada de una constante es cero. La derivada de una función algebraica, en esta es la sumatoria. Si derivamos dos funciones distintas, es equivalente a la derivada de cada una de dichas funciones, ¿no? Entonces la derivada de un producto, fíjense, derivamos la función por la segunda sin derivar, o la primera sin derivar, la segunda sin derivar, más la segunda sin derivar por la primera derivada, o sea, la regla del producto que conocemos. Acá la derivada de una función constante, si ustedes ven, están definidas de esa forma, tal como tenemos nuestras reglitas, ¿no? Aquí la derivada de una constante por una función y la constante por la derivada de la función. Es la diferencia de dos funciones y la derivada de dicha diferencia, ¿no? El cociente, la primera derivada, la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, sobre la segunda al cuadrado. Esa es la regla del cociente. Tenemos la derivada de una función elevada a una constante. Bajamos la constante, le restamos 1 al exponente y derivamos la base, ¿no? Esa es la regla potencia. La derivada de elevado a la x es la misma expresión. Son funciones exponenciales y logaritmos. La derivada del logaritmo es la derivada del argumento sobre el argumento sin derivar. Entonces el argumento aquí es x, entonces 1 sobre el argumento. Aquí yo tengo un exponente, una constante elevada a una función, la misma función por el logaritmo de la base, ¿no? Aquí tenemos 1, nos pide el logaritmo de la función, en este caso de base b. Tenemos 1 sobre x, el logaritmo de la base, ¿no? Y si ustedes ven, seguimos con la derivación, que son las mismas que hemos aprendido. Derivada de la función trigonométrica, derivada del seno, del coseno, derivada del coseno, del menos seno, derivada de la tangente, secante cuadrado de x, derivada de la cosecante, menos cosecante por cotangente, derivada de la secante, secante por tangente, la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado, ¿no?, de x. Y así las funciones trigonométricas inversas, tenemos las hiperbólicas, vemos más funciones hiperbólicas inversas, o sea, ustedes la que manejan 0, ¿ya? Solo que tienen que derivar bien.
Si no llegan al mismo resultado, es que han derivado más. ¿Ya? Todas llegamos al mismo resultado. ¿Listo? Bien. Yo creo que algunos tienen su tablita de derivada ahorita, ¿no? ¿O no la tienen? De hecho, no. No la tienen. Como Sí, fue no. estudiante de ingeniería. Yo sí. Yo era estudiante de contabilidad y no pasé derivación, creo. Ah, ¿sí? Sí. ¿No se ha equivocado de grupo? No. ¿No? ¿Qué está estudiando, compañero? Ahorita. Hola. ¿Usted de Estoy contabilidad? aquí nomás, estoy en ingeniería, no se preocupe. Ah, ya. Eso preguntaba. Porque me dio de contabilidad, por ahí se ha equivocado de grupo. Porque a veces cuando voy allá, a veces veo otro del grupo y lo veo desconocido y al rato se dan cuenta de que se han equivocado de agua. ¿Ya? Van a tener cuidado algunos. Bien. Bueno, pero eso no quiere decir que no pueden aprender ingeniería. Todos podemos aprender, ¿no? No hay personas del otro mundo, ¿no? Bien, entonces decíamos, la tablita de derivada está en cualquier libro de matemáticas. No usen, yo les sugiero que no usen esas tablitas que cuando salen en campaña ponen eso. Ahí se acaban de equivocar todos. Algunos sacan fotocopia del libro, pero hay otros que lo hacen. Y cuando trasladan se acaban de equivocar. Entonces procuren no usar eso. Sáquenle fotocopia a un libro, ¿ya? Sugerencia. Si no, a veces los resultados les va a salir mal. Bien, yo quiero calcular. Vamos a ir despacio con las derivadas parciales. Entonces, vamos, tabla de derivada para la siguiente clase, deben tenerlo todo. Y nos vemos aquí. Fíjense ustedes, tenemos la función, tenemos un ejercicio simple aquí. Y me pide allá la derivada. A ver, quiero tomar apuntes. O para enmarcar. Tengo la función esa. Y nos pide allá las derivadas parciales. Tanto en X como en Y, en ese mismo punto, 2, 1. O sea, debemos derivar. Una vez derivado, colocamos los valores tanto X y Y. Y eso es lo que nos pide. ¿Ya? O sea, nos pide la derivada parcial de tanto en X como en Y. Como aquí nos pide allá las derivadas parciales, yo las puedo hacer por definición y las puedo hacer por tabla. Ustedes, cualquiera de ustedes puede utilizar el método que quiera. Cuando yo le digo determine esa situación, ¿no? O sea, determine la derivada parcial en X y en Y, puede usar por definición o utilizando tabla. Nosotros acá vamos a usar utilizando tabla. La solución, fíjense qué hago, yo derivo, ¿no? Derivo la función respecto a X. A ver. Me ayudan con la función. Voy a ir a la pizarrita, ¿ya? Tomen nota y me van a ayudar para dictar. Entonces voy a dejar de compartir para que lo hagamos, porque aquí lo he hecho muy directo para mí. ¿Ya? Vamos a llegar a eso. ¿Ya? Entonces eso es lo que quiero que lo hagamos en forma detallada. Los libros, por lo general, así lo hacen. De forma directa y después uno no sabe qué hicieron. Pero no es complicado. Bien, voy a dejar de compartir y me van a ayudar dictando la función. Bien,
La función es z igual a qué, ahí está, X al cubo x al cubo más X cuadrado Y al cubo seguimos, menos 2 por Y al cuadrado 2, menos 2 por Y al cuadrado. no, 2 por y al cuadrado. Eso es, ¿no? Sí, ingeniero. Compañero, Sí. 2, 9, 24, por si acaso, y vaya, hombre. Bien, entonces yo debo hallar la derivada parcial respecto a x. Entonces, ¿qué debo hacer? Voy a cambiar de color. ¿Listo? Entonces yo debo derivar dicha función x cubo más x cuadrado. Yo sugiero, por favor, que hagamos así. ¿Listo? Vamos por orden para que no nos perdamos. Más 2y cuadrado. Como debo derivar respecto a x, entonces que considero que debo Menos, derivar. ingeniero. A menos, ¿no? Perdón. Ya. Menos. Entonces, fíjense ustedes que yo voy a seguir escribiendo. Nos dice que debo derivar toda la función si derivo respecto a x. Entonces aquí nos dice que debo derivar respecto a x. También debo derivar cada uno de estos términos, que son 3. Yo sugiero que siempre hagan esto. Por eso es que nos vamos a dedicar un tiempito acá, hasta que se vayan a acostumbrar. X cuadrado más y cubo. Cerramos y debemos derivar. Eso me indica que debo derivar menos 2 veces y cubo. Podríamos introducir el signo menos dentro, si quieren lo ponemos. Y cuadrado, ingeniero. Y cuadrado, perdón. Por estar pensando en el menos, ya, y cuadrado. Bien, fíjense aquí que debo derivar respecto a x. Sigo en esta situación. Bueno, continuemos aquí, ¿no? Bien, aquí yo tengo 3 términos, ¿no? ¿Cierto? 1, 2 y 3. El primer término, no olvidemos que estoy derivando respecto a x. Por lo tanto, aquí debo derivar. ¿Cuál derivamos? Derivamos X al cubo. X. u a la constante, ¿no? El exponente se baja. Eso es lo que 3x quiere, al cuadrado. eso es lo que quiero escribir. ¿Ah? U Y se resta el a, exponente. respetamos, menos 1. respetamos menos 1 y derivamos la base. ¿Cierto? Eso voy a aplicar en la primera situación. 3 por x al cuadrado quedaría así, ¿no? ¿Cierto? Sí, ingeniero. ¿Están de acuerdo? Estoy Sí. aplicando esta expresión, Sí. ¿no? Sí. Segundo término, más. Eso es lo que tienen que acordarse.
Aquí, fíjense, la constante y al cubo por x. Entonces, si derivo x, es 1, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a quedar? 2x. Y cubo. ¿Cierto? ¿Alguien tiene algún problema con el segundo término? No sería No quedaría 2x, ingeniero, dos- porque es x al cuadrado. AX al 2x sería. cuadrado. Sí, 2x. AX sí. al cuadrado, 2x. perdón. X al cuadrado. Ya, de que pensé que era 1. Vamos a borrar. Bien, entonces, aquí hacemos, abrimos paréntesis, 2x por y cubo. Queda así, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien tiene Sí, algún sí, problema? Sí, ingeniero. Sí, está sí, bien. ahí A ver, ¿alguien tiene problema? Para aclararle. Lo que no tienen problema, por favor, no hay ningún problema. ¿Listo? ¿Alguien tiene problema? Para aclararle. ¿Nadie tiene? Bien, continuamos. Aquí, fíjense, el más por menos, pongo menos. Y trabajo con la parte positiva. Fíjense que yo tengo una constante y aplico este mismo concepto de aquí. Entonces aquí yo tengo 2 y debo aplicar esta derivada. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos ahí? Y al cubo. X es 1 y Y cubo, ¿no? Porque estamos derivando respecto a ¿ya? Entonces ya tengo mis 3 términos. Bien. Aquí no tengo ningún problema. Me pongo 3x cuadrado. Aquí tengo positivo más 2xy. XY cubo. Menos 2y al cubo, ¿no? Bien, ese es nuestro resultado final, porque el librito solamente nos lo pone aquí directamente este valor. Es y No cuadrado. hay ingeniero, estos pasos. Ingeniero. El Pero, último ¿Cómo? término es y elevado al cuadrado. Sí, 2y elevado al cuadrado. Es que lo escribió al cubo. Ah, aquí, ¿no? Aquí está este al cuadrado. Este al cuadrado. Este al cuadrado. ¿Ya? Ingeniero, esa 2y no se convertiría en 0. Porque no, eso no, no no tiene tiene X. Sería y una no constante se supone que se toma como un constante. número. Constante. Es Sí, constante. ingeniero. Sí, Este es constante, ¿no? Sí, sí. sí, Debe haber una constante 0. 0. Y Entonces solamente quedaría aquí hay un 3X. error. 0. Entonces queda este 2 términos. Exactamente. Bien, compañeros, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Estoy de acuerdo? Bien, ahora yo debo derivar respecto a la otra variable. ¿Listo? Esa otra variable es... Bien, vamos a hacerlo. Z respecto a Y. Entonces, fíjense, otra vez escribo lo mismo. X cubo. Eso no nos cuesta hacerlo. Perdemos un poquito de tiempo, pero no nos vamos a perder. X cuadrado
y cubo. Menos 2y cuadrado, ¿cierto? Y eso debe ser derivado. Fíjense que debo derivar todo lo que es la función. Pero debemos derivar, no nos olvidemos que acá nos dice que debemos derivar respecto a y. Hacemos lo mismo. X al cubo debe ser derivado. Más X por y al cubo, ¿no? Que debe ser derivado del segundo término, menos 2 veces, creo que y cuadrado, ¿no? ¿Cierto? Que debe ser derivado. Estamos bien, ¿no? Mis jóvenes. Está ahí todo bien, ¿no? ¿Alguien tiene algún problema? ¿Hasta ahí? ¿Me está siguiendo? Sí. ¿Tienen algún- X cuadrado, Inge. ¿Dónde? Bien. En medio. Ah, aquí está, ¿no? X cuadrado. Muy bien, compañero. Bien. ¿Alguien tiene algún problemita? ¿Está claro hasta ahí? Bien. Son 3 términos, debemos derivar los 3 términos. No nos olvidemos que estamos derivando respecto a y. Primer término. Cero. Y es constante. Derivado de una constante C. Más. 3. Nos vamos al segundo término y tenemos y. X es constante. Entonces, mantenemos la constante. 3y x cuadrado, Y cuadrado. y cuadrado. Ya, ese es el segundo término. ¿Alguien tiene algún problemita para ayudarle? Parece que vemos dos, ¿no? Lo demás hay que saber muy bien. Entonces en el examen vamos a ver. Menos 2y, ¿no? Menos 2y. Estamos en el segundo. Hasta el segundo término todo ok, ¿no? Sí, ingeniero. Muy bien. Estoy. Negativo. ¿Por qué es x1? ¿No es x? ¿Es x1 o x2? A ver, ¿por qué x1? Dice, ¿dónde está eso? Más 3x al cuadrado. Estamos ya. trabajando Eso es respecto. al cuadrado. ¿Está todo ok? No hay problema, ¿no? Sí, ¿Todo bien? Todo bien, ingeniero. Ya, entonces vamos al tercer término. Fíjense que estamos derivando respecto a y. Eso no nos olvidemos. Entonces 2 es constante, pero bajo el 2 que está de exponente. Menos 4. Y tenemos 4. 4. Y le restamos 1 al exponente y queda 2 menos 1. Entonces mi resultado final es este, ¿no? 3x cuadrado y cuadrado. ¿Cierto? Sí, ingeniero. Fíjense que nuestro ejercicio queda así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrarle aquí a ustedes? Que nosotros cuando nos den la función, ¿qué es lo que nos pide? Que debemos derivar toda esa función, por eso le pongo paréntesis y debo derivar todo. Después, ¿qué hago? Introduzco la derivada a cada término y procedo a derivar respecto a la variable que nos pide. Eso hay que hacer en las dos derivadas parciales. Fíjense que en el primer paso aquí, en el segundo que tenemos acá, o sea, este y este, siguen siendo lo mismo, ¿no? Pero donde varía ya es la ejecución del tercer paso, ¿ya? Entonces podríamos decir 1 aquí, 2 aquí, y podemos llamar tercer paso 3.
Entonces, a partir del tercer paso, podríamos decir que ya es donde hay la variación, ¿no? De la derivada parcial que hacemos de dicha función. Entonces, eso es lo que quiero que hagan ustedes. ¿Para qué? Para identificar dónde está fallando uno. Porque si ustedes me ponen así directamente, va a ser difícil que ustedes identifiquen dónde están fallando. Por ustedes, ¿no? Porque yo veo mal eso, lo que hago es X y C. Nada. Si no se equivocó, por más que tenga el mismo valor, igual tiene C, ¿no? Porque no se olviden que estamos en la Facultad de Ciencia Exacta y Tecnología y además en Ciencia de la Computación. Debemos ser exactos. ¿Listo? Pregunta. Si la función fuese de 3, nos faltaría ya la derivada respecto a una de las variables, ¿no? Bien. Si no hay preguntas, volvamos a nuestro ejercicio. Entonces es importante hacer esos pasos que no están indicados en el libro. Entonces, si ustedes ven, fíjense, hemos hallado la derivada respecto a X, lo definimos aquí. Es este. Llegamos a definir este valor. Y a ese valor, tal como llegamos nosotros, le reemplazamos los valores correspondientes y nos va a salir 16, ¿no? Entonces, ¿eso qué es? ¿Qué es, jóvenes? ¿Qué se llama eso? Una recta tangente. La recta tangente. De la recta tangente, ¿qué hallamos? La pendiente. La pendiente. ¿Respecto a qué es? X. X. Muy bien. Ha visto que vamos definiendo más conceptos. Podemos hallar el ángulo de inclinación respecto al eje X también, ¿o no? Sí. Sí, podemos hallar. Muy bien. Entonces podemos hallar su pendiente, la tangente y el ángulo de inclinación respecto al eje X. ¿Cuántos grados? Nos va a salir de acá. Entonces aquí, esta es la tangente, esta es la pendiente y además la derivada parcial respecto al eje. Podemos encontrar el ángulo de inclinación respecto a ese. ¿Ya? O sea, cuidado que cuando le pregunte, le diga, hálleme su pendiente. Ustedes tienen que... Lo mismo acá. Fíjense ustedes que tenemos 4y, hemos hallado la derivada tal como la hemos encontrado nosotros y reemplazamos el valor porque nos pide el mismo punto que hemos analizado en la interpretación gráfica de la función. Fíjense que es el mismo punto de 1, de 1. ¿Cuánto sale? 8. Esa es la tangente, pero respecto al eje Y. ¿Ya? Esa es la tangente, esa es la pendiente y también podemos hallar el ángulo de inclinación respecto al C. No se olviden que son dos ejes. X e Y, que son las variables independientes. ¿Ya? Entonces aquí yo podría aumentar y pedir hallar su pendiente y su ángulo de inclinación. Si quieren la tangente. ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Los otros compañeros que no están, bueno, ya se la perdieron. Después van a andar perdidos. Está claro, ingeniero. Muy bien. Bueno, vamos a quedar ahí aquí entonces, ¿no? Disculpe una pregunta, ingeniero. Esto lo de los temas, el PowerPoint que maneja, de los primeros temas no pude asistir a clase porque no me dejaba entrar, no se actualizaba mi página. Quería saber si es que lo podía compartir el tema 1 y 2. No, 1, la unidad 1. El libro. Mire, compañero, aquí se lo estoy mostrando. Aquí abajito, ¿lo ve el nombre? Carelia dice. Usted lo abre el libro y lo va a ver todito. Muchas gracias, ingeniero.
Ya, solo lo que hacemos en la pizarra, eso no está, ¿no? Porque eso se me ocurrió en ese momento y hablamos, ¿no? Y comenzamos a escribir. Quizá algún compañero lo esté grabando, puede ser que lo pase él. Hasta lo que está mal de la garganta lo tienen grabado. Entonces, usemos ese librito que creo que está en la plataforma del WhatsApp. Ahí lo han puesto y está a disposición de todos, ¿no? ¿Ya? Lo acabo de reenviar, ingeniero. Muy bien, gracias, compañero. Muchas gracias. Y algunos compañeros que tengan dificultad en subir a la plataforma sus trabajos, es importante que nos apoyemos, ¿ya? Al final van a ser reconocidos los compañeros que estén apoyando. ¿Listo? Muy bien, hay que apoyar a los compañeros que tienen dificultad de una o de otra forma, ¿ya? Quedamos ahí, nos vemos el día martes. Seguramente la otra semana vamos a dar más tareas relacionadas a derivadas parciales. Quedamos ahí, jóvenes. Hasta el martes. Hasta el martes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Martes, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. No, muy bien.